Simón, conocido también como el apóstol Pedro, es una de las figuras más importantes y apasionadas del Nuevo Testamento. Como uno de los primeros discípulos de Jesús, Pedro dejó su vida como pescador para convertirse en un líder clave en la iglesia primitiva. Su historia está llena de momentos de fe, duda y redención. Desde caminar sobre las aguas hasta negar a Jesús y luego ser restaurado por él, su vida refleja un camino de transformación y fidelidad. En este video, exploraremos la vida y el legado del apóstol Pedro, su cambio de un hombre común a un pilar de la fe cristiana, y cómo sus experiencias y enseñanzas siguen inspirando a creyentes en todo el mundo. Acompáñanos en este recorrido a través de las páginas de la Biblia para descubrir la increíble historia del apóstol Pedro. Simón, más conocido como Pedro, era un pescador de Betsaida, una ciudad en la región de Galilea, junto al mar de Galilea. En la época de Pedro, Galilea estaba bajo la dominación del Imperio Romano, lo que traía consigo tensiones políticas y sociales significativas. Los impuestos altos y la presencia de soldados romanos eran recordatorios constantes del yugo opresor. Los judíos de Galilea, al igual que en otras partes de Judea, esperaban con ansiedad la llegada del Mesías, quien restauraría el reino de Israel y liberaría al pueblo de la ocupación romana. La profesión de pescador era común y esencial para la economía local. La pesca en el mar de Galilea requería arduo trabajo físico y conocimiento del lago, las corrientes y los patrones climáticos. Pedro, junto con su hermano Andrés y sus socios Santiago y Juan, trabajaban incansablemente para sostener a sus familias a través de esta ocupación. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y había escuchado sobre Jesús como el Cordero de Dios. Después de encontrarse con Jesús, Andrés llevó a su hermano Simón a conocer al Maestro. En Juan 1:42 se relata, mirándole Jesús, dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Este cambio de nombre fue importante, ya que Pedro significa roca, prefigurando el papel crucial que Pedro tendría en la iglesia. Un día, mientras Pedro y sus compañeros pescadores estaban trabajando en el mar de Galilea, Jesús se acercó a ellos. Habían pasado toda la noche sin pescar nada. Jesús les pidió que echaran nuevamente las redes al agua. A pesar de sus dudas, Pedro obedeció, y para su asombro, capturaron una gran cantidad de peces, tanto que sus redes comenzaron a romperse. Sorprendido por este milagro, Pedro se arrodilló ante Jesús, reconociendo su propio pecado y la pureza de Jesús. En Lucas 5:8 se relata, cuando Simón Pedro lo vio, se postró a los pies de Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús entonces le dijo a Pedro, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro, al igual que sus compañeros, dejó todo atrás sin pensarlo ni dudarlo, y siguió a Jesús. Este gesto no solo fue un acto de obediencia inmediata, sino también de total confianza en la promesa que Jesús le hizo. Al abandonar su vida como pescador, Pedro dio un paso audaz hacia lo desconocido, confiando en que Jesús tenía un propósito mucho más grande para él. Este momento marcó el principio de una vida llena de desafíos, pero también de grandes bendiciones. A lo largo de su caminar con Jesús, Pedro vivió una transformación profunda, pasando de ser un hombre lleno de dudas y temores a convertirse en un líder valiente y audaz en la iglesia primitiva. Aunque Pedro, como cualquier ser humano, cometería errores, su amor por Jesús y su fe en él lo impulsaron a crecer en su entendimiento y compromiso con el Evangelio. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro ocurrió cuando, después de la crucifixión de Jesús, él fue testigo de la resurrección. Esta experiencia cambió por completo la forma en que Pedro veía su misión en el mundo. Jesús no solo lo había llamado a seguirlo, sino también a llevar su mensaje de salvación a las naciones. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, Pedro fue el encargado de predicar el primer sermón de la iglesia cristiana. Con valentía, proclamó la resurrección de Jesús y la salvación por medio de él, a pesar de las amenazas y persecuciones que enfrentaba. Este evento, narrado en el libro de Hechos, marcó el comienzo de la expansión del cristianismo. Aunque Pedro enfrentó muchos obstáculos y desafíos a lo largo de su ministerio, su fe nunca vaciló. Incluso cuando las autoridades lo arrestaron y lo amenazaron con la muerte, Pedro permaneció firme en su creencia en Jesús. En una ocasión, se le dijo que dejara de predicar sobre Cristo, pero Pedro respondió con valentía, «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios». Hechos 4:19.
La vida de Pedro nos muestra cómo un hombre común, lleno de inseguridades y miedos, fue transformado por el poder de Jesús. A través de la gracia y el amor de Dios, Pedro pasó de ser un pescador temeroso a un líder decidido y lleno de coraje. Su vida es un testimonio de que, no importa cuán imperfectos seamos, Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas y usarnos para su gloria. Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara lo negaría 3 veces. En Mateo 26, 33-34 se narra, Pedro le dijo, aunque todos se aparten de ti, yo nunca lo haré. Jesús le respondió, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa misma noche, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Los discípulos, aterrados, huyeron. Pedro, sin embargo, siguió a Jesús a distancia hasta el patio del sumo sacerdote. Mientras esperaba afuera, una sirvienta lo identificó y le dijo que él también estaba con Jesús de Galilea. Pedro, temiendo por su vida, negó conocer a Jesús. A medida que avanzaba la noche, Pedro fue confrontado 2 veces más y, en cada ocasión, rechazó vehementemente cualquier relación con Jesús. En Mateo 26, 75 se menciona, Pedro recordó las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se encontraba en un estado de confusión y remordimiento por haber negado a su maestro. Jesús, en su inmensa misericordia, no dejó a Pedro sumido en la desesperación. En una de sus apariciones a los discípulos junto al mar de Galilea, Jesús se dirigió a Pedro de una manera especial. En Juan 21:14 se relata, esta era la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. En una conversación privada y significativa, Jesús preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Cada vez, Pedro respondió afirmativamente, aunque con un corazón dolido por sus negaciones pasadas. En Juan 21:17 se describe, Jesús le preguntó por 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le preguntase nuevamente y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La negación de Pedro y su posterior restauración resaltan la profundidad de la gracia y el perdón de Jesús. Aunque Pedro falló en un momento clave, Jesús no lo desechó. En cambio, le ofreció la oportunidad de redimirse y ser restaurado, mostrándole que su amor y propósito para él permanecían firmes. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en una figura clave dentro de la iglesia primitiva en Jerusalén. Su liderazgo fue esencial durante los primeros años de la comunidad cristiana, cuando los creyentes se reunían constantemente para orar, aprender y compartir. Pedro desempeñó un papel vital en guiar y fortalecer a la creciente congregación, enfrentando desafíos en un entorno muchas veces hostil y peligroso. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó para dar un poderoso sermón tras la llegada del Espíritu Santo. Inspirado y lleno del Espíritu, Pedro explicó a la multitud el significado de los eventos recientes y proclamó que Jesús, a quien habían crucificado, era el Mesías resucitado. Su mensaje fue tan convincente que unas 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas ese día, marcando un crecimiento explosivo para la iglesia naciente. En Hechos 2:14 se narra, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. A medida que la iglesia crecía, surgieron desafíos y controversias, especialmente en relación con la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús, realizó varios milagros significativos después de la ascensión de Jesús. Estos milagros fueron señales del poder de Dios obrando a través de él y sirvieron para fortalecer la fe de los creyentes y atraer a más personas al Evangelio. Uno de los milagros más conocidos de Pedro ocurrió poco después de Pentecostés. Pedro y Juan se dirigían al templo para orar cuando encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. En Hechos 3, 6-7 se narra, y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Este milagro provocó gran asombro entre quienes estaban en el templo. La multitud se reunió alrededor de Pedro y Juan, maravillada por lo que había sucedido. Pedro aprovechó el momento para predicarles acerca de Jesús, explicando que no era por su propio poder, sino por la fe en el nombre de Cristo que aquel hombre había sido sanado.
A raíz de este milagro, muchos más comenzaron a creer en el mensaje del Evangelio. Los milagros de Pedro no se limitaron solo a sanaciones físicas. En Hechos 9, 32-35, Pedro sanó a un hombre llamado Eneas, quien había estado postrado en cama durante 8 años debido a la parálisis. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. De inmediato, el hombre se levantó, y al ver este milagro, todos los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. En la ciudad de Jope, Pedro realizó otro milagro aún más impactante. Una discípula llamada Tabita, conocida por su generosidad y buenas obras, enfermó y murió. Los creyentes, conmovidos por su pérdida, llamaron a Pedro, quien llegó hasta el lugar donde yacía su cuerpo. En Hechos 9, 40-41 se relata, Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Este milagro trajo gran impacto en la comunidad, pues muchos al ver el poder de Dios obrando a través de Pedro, creyeron en el Señor. La resurrección de Tabita no solo demostró el poder de Dios, sino que también reafirmó la autoridad apostólica de Pedro y su papel en la iglesia primitiva. A medida que los milagros de Pedro se hacían más conocidos, su influencia dentro de la iglesia continuó creciendo. Su liderazgo fue clave en la expansión del Evangelio, mostrando que el poder de Cristo seguía obrando en su pueblo incluso después de su ascensión. Cada sanación, cada señal y cada obra que realizó sirvieron como testimonio de que Jesús estaba vivo y que su mensaje de salvación era real. La vida de Pedro es un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo y de la continua obra de Dios en el mundo. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, fue un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Pedro desempeñó un papel vital en este concilio, defendiendo la inclusión de los gentiles sin la necesidad de que siguieran las leyes mosaicas. Pedro compartió su experiencia con Cornelio, un centurión romano, y como el Espíritu Santo había descendido sobre él y su familia, confirmando que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles. Su testimonio ayudó a resolver la disputa y a establecer que la salvación estaba disponible para todos a través de la gracia de Jesús, sin necesidad de cumplir con los requisitos de la ley judía. En Hechos 15:7 se narra, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que, sus palabras fueron fundamentales para que la iglesia reconociera la dirección divina en la inclusión de los gentiles. A partir de este momento, Pedro se consolidó aún más como un pilar dentro de la comunidad cristiana, guiando a los creyentes en medio de los cambios y desafíos. Además de su liderazgo doctrinal, Pedro continuó siendo una figura clave en la expansión del cristianismo. Se le atribuyen viajes misioneros a diversas regiones, donde fortaleció iglesias y animó a los creyentes a permanecer firmes en la fe. Sus cartas, conocidas como 1 y 2 de Pedro, reflejan su profunda convicción en la gracia de Dios y su llamado a la perseverancia en tiempos de persecución. Estas epístolas, dirigidas a cristianos que enfrentaban adversidad, se centraban en la esperanza y la fidelidad a Cristo. Con el tiempo, la iglesia enfrentó una creciente oposición del Imperio Romano. Pedro, como líder visible, fue objeto de persecución y, según la tradición, fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Se dice que fue crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro. A pesar de su muerte, su legado perduró en la iglesia, y su testimonio sigue siendo una inspiración para los creyentes en todo el mundo. Esta historia sobre Pedro nos deja una poderosa lección sobre la gracia, la restauración y el propósito divino. A pesar de sus errores y momentos de debilidad, Pedro fue transformado por el amor y la misericordia de Jesús, demostrando que Dios no ve nuestro pasado, sino nuestro potencial. Nos enseña que, aunque podamos fallar, Dios siempre nos da la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. Pedro pasó de ser un hombre impulsivo y temeroso a un líder valiente y lleno del Espíritu Santo, guiando a la iglesia y proclamando el Evangelio con fervor. Así como Pedro fue restaurado y usado por Dios, también nosotros podemos encontrar en Cristo una nueva oportunidad, sin importar nuestras fallas. Su historia nos recuerda que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios pueden llevarnos a cumplir el propósito para el cual fuimos llamados.